Algunas historias no nacen siendo amadas. Algunas historias duelen antes de brillar. Y a veces esos dolores son necesarios para dejar una marca eterna. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Halo 2 no fue solo un juego. Fue un puente entre generaciones, una promesa incumplida, que con el tiempo se volvió algo más, una leyenda. Pero para entender cómo pasó de ser una decepción para muchos a convertirse en un tesoro para todos, primero hay que volver al inicio. Era el año 2004. La industria de los videojuegos esperaba con la respiración contenida. Microsoft había prometido algo imposible: superar a Halo Combat Evolved, el juego que no solo había salvado a la Xbox original, sino que había redefinido los shooters para siempre. El 9 de noviembre de ese año llegó Halo 2, y con él llegó una de las historias más complejas y fascinantes en la historia de los videojuegos. Una historia de expectativas rotas, corazones partidos y al final una redención absoluta. Porque verán, Halo 2 no nació como una leyenda, nació como una controversia, nació entre lágrimas de fans decepcionados, críticas despiadadas y la sensación colectiva de que Bungie nos había traicionado. La decepción, la traición, amigo. Pero las mejores historias, las que realmente importan, no terminan donde empiezan. Y la historia de Halo 2 es la prueba viviente de que a veces, lo que parece ser nuestro mayor fracaso, termina siendo nuestro legado más preciado. Bienvenidos sean así. Para entender por qué Halo 2 causó tanta controversia, necesitamos recordar lo que Halo Combat Evolved representaba para la comunidad gamer a principios de los 2000. Imagínate en esta situación. Tu primer juego fue un éxito mundial, la industria te observa, tu comunidad confía en ti y tienes que superarte. Así se sentía Bungie entre 2002 y 2003. Halo Combat Evolved no era solo un juego, era un fenómeno cultural que había tomado a la fórmula de los shooters de PC y la había adaptado perfectamente a consolas. Su campaña era épica, su multijugador local era adictivo y Master Chief se había convertido en un icono instantáneo. Cuando Bungie anunció Halo 2, prometieron el cielo y las estrellas, una campaña más larga, gráficos revolucionarios, multijugador online y por supuesto, más Master Chief. Las expectativas no eran altas. El 9 de noviembre de 2004, millones de fans se prepararon para vivir la continuación de la historia más importante de la generación. Más de 2.4 millones de copias vendidas en su primer día, la mayor apertura en entretenimiento de la historia hasta ese momento. Lo que recibieron fue, bueno, ¿en qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Señor, esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero, señor... Te entregué un poderoso, vigoroso, No fue así, hercúleo, usted... corpulento y robusto Charizard usted... nivel 384.26, bien pitudo y venudo, peludote a punto de evolucionar a un Mew Super Puchayallín fase 32 y me entregas este trozo de mojón deforme. Digamos que no exactamente lo que esperaban. Al principio, la emoción era real. El juego abría con una cinemática brutal, nuevos gráficos, música orquestal, una ciudad humana asediada por el Covenant. El jugador se sentía en medio de una película bélica de ciencia ficción. Pero la historia comenzó a desviarse. En el segundo acto, pasamos de controlar al jefe maestro a tomar el rol del Inquisidor, un élite destituido, traicionado por su religión y forzado a cazar a los herejes de su propio pueblo. Y mucha gente simplemente no lo entendió. ¿Por qué no juego como el jefe maestro todo el tiempo? ¿Quién es este Inquisidor? ¿Por qué debería de importarme? ¿Dónde está la gran batalla en la Tierra? Imagínense esperar toda la vida para ver qué pasa después del final de Halo Combat Evolved, solo para descubrir que ahora también tenían que jugar como un elite. Fue como ir al cine a ver el regreso del Jedi y que la mitad de la película fuera sobre un Stormtrooper. Pero mientras la campaña causaba debate, el multijugador estaba a punto de reescribir las reglas del juego. Introducción del matchmaking automático. Antes se usaba IP directa. Creación de listas de juego por nivel de habilidad, el famoso nivel 1 al 50. Soporte completo para la Xbox Live con chat de voz.
sistemas de partidas personalizadas, clanes y estadísticas online. Halo 2 convirtió al Xbox en una plataforma online de verdad. Ya no necesitabas reunir a 16 personas en un sótano con 4 TVs. Eso sí, también era la época dorada del trash talk. Si sobrevives al lobby de Halo 2 con tu autoestima intacta, probablemente nada en la vida te rompa ahora. Mapas legendarios como Lockout, un laberinto de muerte helado, Zanzibar, combates épicos en la playa, Makeshift, el favorito de los pros, y Coagulation. El aspecto más controversial fue sin duda el final. Después de una campaña intensa, el juego simplemente terminaba en To Be Concluded. Aparecía en pantalla y millones de jugadores se quedaron con la mandíbula en el suelo. No había resolución, no había cierre, solo una promesa de que la historia continuaría en Halo 3. La reacción fue inmediata y brutal. Los forums se llenaron de comentarios furiosos. ¿En serio? ¿Eso es todo? Se convirtió en el grito de guerra de una generación de jugadores decepcionados. El 50% de la campaña se jugaba como el Inquisidor, un elite que muchos fans inicialmente rechazaron, después de años esperando más aventuras del jefe maestro. Mira, campanita, no me obligues a... Tener que jugar como el enemigo se sintió como una traición narrativa. Xbox Live estaba en pañales, y los servidores colapsaron el primer día. Muchos jugadores no pudieron acceder al multijugador online que tanto se había prometido. Algunos niveles eran realmente difíciles, mientras que otros se sentían demasiado fáciles. La curva de dificultad era como una montaña rusa, pero también tenía aspectos brillantes. Gráficos impresionantes. Para ser justos, Halo 2 se veía espectacular para 2004. Los efectos de luz, las texturas, las animaciones, todo era un salto generacional respecto a su predecesor. Martin O'Donnell y Michael Salvatori crearon una obra maestra sonora. Temas como Peril y Unforgotten siguen siendo icónicos hasta hoy. El dual wielding, los nuevos vehículos, las armas mejoradas. Halo 2 era superior a su predecesor en muchos aspectos. A pesar de los problemas iniciales, Halo 2 estableció las bases del gaming online, moderno en consolas, en sistemas de matchmaking, los rankings, las playlists, conceptos que ahora damos por sentado, nacieron aquí. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque algo mágico pasó en los años siguientes al lanzamiento de Halo 2. Primero, los servidores se estabilizaron y el multijugador online comenzó a florecer. De repente, millones de jugadores podían competir online de manera fluida y justa. Se formaron comunidades, nacieron las primeras leyendas del gaming competitivo, y Xbox Live se convirtió en sinónimo de diversión online. Segundo, y quizás más importante, los jugadores comenzaron a apreciar la narrativa del Inquisidor. Con el tiempo, muchos se dieron cuenta de que tener la perspectiva del otro lado enriquecería tremendamente la historia del universo de Halo. El Inquisidor no era un personaje impuesto, era una ventana a una cultura alienígena compleja y fascinante. Es gracioso cómo funciona la nostalgia. El mismo final que nos hizo llorar de frustración en 2004, ahora lo vemos como un cliffhanger magistral que nos mantuvo esperando a Halo 3 con una expectativa casi religiosa. El Covenant dejó de ser simplemente los malos, de repente eran personajes religiosos, fanáticos, manipulados por profetas corruptos. El Inquisidor, su arco de redención fue innovador. Su conflicto interno, fe versus verdad, su alianza improbable con el jefe maestro. Fue arriesgado, muchos jugadores no lo entendieron en 2004, pero con el tiempo, el Inquisidor se convirtió en un personaje fundamental, un favorito, porque nos mostró que incluso en los enemigos puede haber honor. Y esa relación con el jefe, sin decir muchas palabras, se convirtió en una de las amistades más icónicas del gaming. Halo 2 tuvo uno de los desarrollos más caóticos en la historia de Bungie. El juego fue prácticamente rehecho desde cero múltiples veces. La demo del E3 de 2003 en realidad era un nivel que nunca existió en el juego final. Era puro humo y espejos, pero funcionó.
Hoy, casi 21 años después, cuando mencionamos los mejores juegos de todos los tiempos, Halo 2 invariablemente aparece en esas listas, no por ser perfecto, sino por ser profundamente humano. Halo 2 nos enseñó que los mejores juegos no son aquellos que cumplen todas nuestras expectativas, sino aquellos que nos desafían, que nos hacen crecer, que nos dan algo que no sabíamos que necesitábamos. Nos enseñó que a veces el enemigo tiene una historia que vale la pena escuchar. Nos enseñó que los finales no siempre tienden a ser satisfactorios para ser poderosos. Nos enseñó que la perfección técnica no es tan importante como la pasión y la ambición. Para aquellos que vivimos en esa época, Halo 2 representa más que un videojuego. Representa noches enteras en Xbox Live, amistades forjadas en Bloodgotch, la emoción de subir de rango y sí, también representa la decepción, la frustración y finalmente el perdón. Porque al final del día, Halo 2 no necesitaba ser perfecto para ser especial, solo necesitaba ser auténtico, y vaya que lo fue. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué Halo 2 es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, no les hables de sus gráficos o su gameplay. Háblales de su corazón, háblales de su historia, háblales de cómo un juego odiado nos enseñó que el amor verdadero no es ciego, solo es ser paciente. Jefe maestro, ¿le importa decirme qué hace en esa nave? Señor, estoy terminando esta lucha.